Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Y a ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce fuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Este capítulo 10 de San Juan nos habla de un pastor, de un redil, también nos habla de la dirección de un solo cayado. Es decir, nos dice que la vida cristiana se constituye de la unidad. Y la unidad se fundamenta en que todos estemos escuchando la misma voz, en que todos estemos caminando hacia la misma dirección, en que todos estemos siguiendo al mismo Señor y en que todos estemos profesando la misma fe. Continuamente lo vamos a escuchar en la palabra de Dios, en las cartas de San Pablo a las diferentes comunidades, cuando dice un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, una sola iglesia, porque una sola es la fe que nosotros tenemos. Por eso el Señor condiciona la salvación al poder entrar por la única puerta. No hay varias puertas para entrar al reino de los cielos. Para entrar al cielo, para entrar a la iglesia y moverse con libertad dentro de la iglesia, solamente hay una puerta, no hay varias puertas. Para poder salvarse, solamente existe una sola puerta. Para poder encontrar la libertad, solamente hay una sola puerta. Para poder llegar al triunfo, a la victoria, solamente hay una puerta. Para que todos nos podamos entender y haya unidad entre nosotros, haya unidad en las familias, haya unidad entre los esposos, haya unidad dentro de la iglesia, entre los pastores, la jerarquía, la vida consagrada y todos los católicos. Para que haya unidad, todos tenemos que pasar por una única puerta, no hay varias puertas. Y la puerta es Cristo. Y la forma de entrar por esa puerta es escuchar la voz de Jesús. Si no escuchamos esa única voz del Señor
y escuchamos otras voces que se pueden parecer a las del Señor, podemos terminar por fuera del redil. ¿Y cómo sabemos nosotros los cristianos católicos que esa es la verdadera voz del Señor? ¿Cómo conocer cuál es la voz del Señor? ¿Cómo conocer cuál es su palabra? ¿Cómo conocer cuál es la verdadera orientación que el Señor nos da para dejarnos guiar por esa voz? Es dejándonos regir por el Evangelio, por su palabra que está en la Sagrada Escritura, dejándonos llevar por los sacramentos que la Iglesia tiene y que el Señor instituyó, dejándonos llevar por la interpretación correcta de la palabra de Dios, que solamente la Iglesia tiene la autoridad para interpretar, nadie más. Quien hoy no está aferrado a la palabra de Dios en los evangelios, no sabe distinguir la voz del pastor. Y quien hoy no está permeado de la palabra de Dios y del evangelio, no se da cuenta si le están engañando o si le están hablando la verdad. Quien no medita, conoce profundamente la palabra de Dios, hoy es muy susceptible a dejarse engañar por salteadores, por ladrones, por bandidos, o como dirá el Señor en este capítulo 10 de San Juan, por asalariados. Hay gente que está en la iglesia solamente por el salario, y son consejeros, y les gusta enseñar a otras personas, pero son asalariados. Esos no vienen de parte de Dios, porque están en la iglesia por algún interés personal, porque tienen interés de poder, porque les gusta el poder. Esos, aunque se llamen católicos, y aunque se digan ser guías, y aunque se digan ser pastores, no son verdaderos, son asalariados, son bandidos, son ladrones. Y por eso el capítulo 10 de San Juan nos advierte frente a ellos. La única puerta verdadera para entrar al redil es la palabra de Cristo. Y cuando a nosotros alguien nos impone una enseñanza, nos impone una norma, nos impone una ley, nos impone un camino que no corresponde y no coincide con el camino del Evangelio, entonces ya sabemos claramente que estos son asalariados, que estos son bandidos, que estos son ladrones. Con posibilidad de conversión, claro que sí. Con posibilidad de cambio, claro que sí. Pero este cambio y esta verdadera conversión se nota cuando somos obedientes a la palabra del Señor. Hoy en la iglesia hay mucho falso pastor, muchísimos. Porque estos no han entrado por la verdadera y única puerta, que es Cristo. Es decir, estos no le obedecen al Señor. A estos no les importan los mandamientos del Señor. A estos no les importa la palabra del Señor. A estos no les importan los criterios de Jesús. Y por eso no leen el Evangelio. Por eso no lo meditan. Por eso no buscan aprendérselo. Porque les interesa otro tipo de doctrina. Porque les interesa imponer otro tipo de enseñanza. Hoy, lamentablemente, dentro de la iglesia tenemos que orar, y hoy en el Día del Buen Pastor, para que el Señor a todos nos dé un corazón según el corazón del Señor. A todos. Porque todos necesitamos esa conversión que predicó San Pedro el día de Pentecostés. Que cada uno se convierta. ¿Qué tenemos que hacer? Si nos hemos dedicado a dejarnos llevar por nuestros propios criterios, si nos hemos dedicado a dejarnos llevar por los criterios de la sociedad, si nos hemos dedicado a dejarnos instruir por otros que no son el Señor, aunque nos hablen en nombre del Señor, aunque se digan ser cristianos católicos, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que son verdaderos? Si verdaderamente son coherentes con el Evangelio. Si no son incoherentes, no tienen autoridad. Y no hay que escuchar esta voz. Hay que escuchar la voz del verdadero pastor. Cuando una persona es incoherente, se convierte en una oportunidad de daño muy grande para uno. Por eso es mejor que cuando uno no vive coherentemente la fe, es mejor quedarse calladito. Hace más bonito.
y uno a esa persona la va a comprender mejor y la va a entender mejor. Pero hoy hay mucha gente dentro de la iglesia que se dedica o nos dedicamos a enseñar y no somos coherentes con el Evangelio. Eso causa muchas heridas en el corazón. Y por eso hay tanta división. Y eso lo aprovecha mucho el demonio para generar rencillas. Si a mí viene otro sacerdote y me dice que yo tengo que celebrar la Eucaristía con fervor, que tengo que celebrarla con amor, que tengo que valorar la Eucaristía, y yo después veo a ese sacerdote que celebra la Eucaristía de cualquier manera, veo que la tira de cualquier manera, veo que trata al Señor de cualquier manera, esa enseñanza de ese hombre, de ese sacerdote, me va a generar una herida, y una herida muy grande, porque no fue coherente. Yo le creí y resulta que en el comportamiento lo veo comportándose de una manera diferente. Si alguien de ustedes escucha a un sacerdote en el púlpito hablar de que no debemos ser amantes del dinero, que no debemos ser amantes de la plata, y ustedes ven a ese sacerdote amante de lo material, amante de la plata, de esos pastores que les gusta trasquilar las ovejas y que de las ovejas solamente les interesa la lana y la leche, porque tienen dinero, porque tienen comodidades materiales, porque tienen favores para beneficiarlo, ese hombre no es coherente para mí. Y es mejor que en su enseñanza se quede calladito, no hable, porque eso lastima. Hoy la iglesia está muy lastimada y muy herida por el antitestimonio. Hay gente que le encanta hablar de la Virgen, invitar a los demás a rezar el Santo Rosario, y a lo mejor ni lo hacen. Hay gente que le encanta aconsejar a los demás, convertirse en guías de los demás, llamándolos a vivir una vida coherente con el Evangelio y los mandamientos, y ni cumplen los mandamientos. Hoy estamos asistiendo a un momento muy duro en la iglesia, y por eso la palabra de Dios nos advierte en los Hechos de los Apóstoles que nos guardemos dice, póngase a salvo de este mundo corrompido. El que busque convertirse al Señor y vivir una vida coherente, sálvese de los corrompidos, porque ya Jesús lo advierte en otro pasaje del Evangelio. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Un poco de levadura le hace mucho daño a la masa. Y en la iglesia hoy hay de tantos problemas que hay un problema muy serio, y es el conformismo. El Papa Francisco nos lo advertía a nosotros los sacerdotes en la misa crismal, que caemos muchas veces en la tentación del compromiso. Como ya todo el mundo está haciendo las cosas así, quedémonos y hagámoslas así. Y ese es un conformismo que le hace mucho daño al alma. Hay gente que ve los errores y dice, no, pues yo para qué me voy a poner a hablar de los errores, ve a un cristiano incoherente, no le voy a decir nada, que él haga con su vida lo que quiere y conformémonos a vivir así. Y eso solamente lo aprovecha el mal. Nosotros tenemos que vivir una vida coherente a la palabra de Dios. Tenemos que ser fieles a la palabra del Señor, porque es lo único que a nosotros nos va a salvar. Si no somos coherentes, hacemos mucho daño. Si no nos esforzamos por dar testimonio, herimos y nos convertimos en dardos incendiarios del demonio para dañar a los demás. Nosotros tenemos que ser testimonio del Señor. Tenemos que ser coherentes con su palabra. Tenemos que ser coherentes con el Evangelio. Eso es ser un pastor verdadero. Eso es entrar por la puerta, por la única puerta del redil. Ser coherentes con las exigencias del Evangelio. Por eso nosotros no nos podemos conformar con los criterios de este mundo, con la mentalidad de este mundo. Tenemos que ser fieles al Señor.
y el que entra por esta puerta, pues tendrá la libertad de moverse, de ir y venir. Por eso pidámosle al Señor hoy, en esta Eucaristía, que nos dé la gracia de ser fieles a Él, porque solamente se puede con la gracia del Señor. Y que si nosotros nos damos cuenta que no estamos siendo testimonio, no nos convirtamos en pastores de otros. No queramos ser pastores. ¿Para qué? Hasta que no nos esforcemos por vivir una vida radical, por vivir una vida de entrega al Señor, es mejor quedarnos calladitos y pedirle la gracia al Señor todos los días de que podamos ser fieles a Él. Porque si no, hacemos muchísimo daño y la iglesia ya no puede más con tantas heridas. El antitestimonio daña muchísimo y es un pecado de escándalo por el que nosotros tenemos que reparar. Por eso, hoy en el Día del Buen Pastor, menos mal, el único pastor verdadero y absoluto es Cristo el Señor. Y es a quien nosotros debemos estar mirando, y es a quien nosotros debemos estar escuchando, y es a quien nosotros debemos estar siguiendo. Porque si nos podemos a seguirnos los hombres los unos a los otros, nos hacemos mucho daño. Tenemos que llegar al Señor y dejarnos dirigir por el Señor. Porque Cristo nos dio testimonio. Cristo no solamente habló, Cristo no solamente nos dijo que cumpliéramos los mandamientos, Cristo los vivió, los asumió, los llevó a la plenitud. Cristo no solamente nos dijo que debíamos hacer la voluntad del Padre, Él hizo la voluntad del Padre. Cristo no solamente nos dijo que nos amaba, Cristo nos demostró que nos amaba. ¿Y cómo lo hizo? Muriendo por nosotros, cargó con nuestros pecados, cargó con nuestras faltas. Por eso nosotros, el verdadero cristiano, demuestra cuánto es del Señor, cuánto es capaz de seguir el ejemplo del Señor y morir. Morir no por los que le hacen bien, morir por los que le hacen daño. Un verdadero cristiano es el que es capaz de amar al que le ha hecho daño, de amar al que lo ha pisoteado y lo ha vuelto nada. Ese es el verdadero cristiano. Y si el amor no nos alcanza hasta allá, hay que pedírselo al Señor. Porque ese es el ejemplo que nos dejó nuestro buen pastor. Nosotros no podemos pagarle a los enemigos con la misma moneda, porque si le pagamos en la misma moneda, terminamos en la misma trama del diablo. Nosotros tenemos que pagarle al enemigo con una moneda diferente, y es con el amor del Señor, ni siquiera con nuestro amor. Uno a quien le ha hecho daño no le da lo de uno le da a Cristo, uno le da al Señor, uno le da el verdadero amor de Dios. Y por eso tenemos que amar a nuestros enemigos y rogar por los que nos persiguen. Nunca dejarnos conducir por el que está en el error. Tenemos que seguir a nuestro buen pastor que es Cristo el Señor. La gente hoy está muy confundida porque se está poniendo a prestarle atención y está confiando en el hombre y no en el Señor. Por eso la gente anda tan confundida y tan lastimada, porque ya no leemos el Evangelio para ver qué es lo que nos dice nuestro buen pastor, porque ya no escuchamos a la iglesia para ver cómo se interpreta lo que nos dice nuestro buen pastor, porque la gente anda pendiente de lo que le dice de lo que le dice el otro, y en este mundo el único que tiene autoridad verdadera para enseñarnos, para guiarnos, es Jesús. Y en esta tierra tienen autoridad para enseñarlos los que siguen el ejemplo del Señor. A esos podemos escuchar mientras nos lleven al Señor, mientras nos lleven a Jesús. Si no nos llevan a Jesús, es mejor no escucharlos. ¿Para qué? ¿Para qué si eso después termina en despecho? Eso después termina en resentimiento
y eso después termina en odio. Hoy hay muchos grupos dentro de la iglesia, muchos, que ya no están enseñando la doctrina del Señor, que ya no enseñan el Evangelio. Hay muchos devotos dentro de la iglesia de la Virgen María, pero muchos devotos falsos, devotos de camiseta, devotos de sacramentales, devotos de medallas, devotos de cadenas, devotos de insignias externas, de vestimentas externas de la Virgen María, pero sin nada de la Virgen, sin las virtudes de la Virgen. San Luis María Griñón de Montfort lo advierte en el Tratado de la Verdadera Devoción cuando habla de los verdaderos y de los falsos devotos. Y hoy también dentro de la iglesia hay muchos falsos devotos de la Virgen que solamente están vestidos de signos externos. Hay muchos devotos de Jesús, muchos devotos de la Eucaristía que solo tienen signos externos de la Eucaristía, pero su corazón lo tienen muy lejos del Señor. Hoy en la iglesia hay muchos pastores, sacerdotes que solamente nos vestimos externamente de Jesús, pero dentro no tenemos a Jesús, ni seguimos sus enseñanzas. Hoy dentro de la iglesia hay muchos consagrados, muchos, no algunos, muchos, que ya no seguimos radicalmente al Señor y que nos interesan otras cosas. Hay en la iglesia a quienes pastores a los que solamente les interesa mirar qué tan robustas están las ovejas para poder quitarles la lana y qué tanta leche tienen para poder quitarle la leche. Y eso es lo único que les interesa, ¿sí? No les interesa salvar a la oveja, no les interesa conducir la oveja hacia el Señor. El verdadero pastor es el que conduce las ovejas hacia el Señor. Y que nos demos cuenta también que hoy, sobre todo ustedes los fieles, tienen que orar mucho por los sacerdotes. Lamentablemente la gente convirtió esta celebración del Día del Buen Pastor en festejaciones materiales. Anchetas, regalos, prendas y oración. ¿Qué es lo que necesitamos los sacerdotes? Nosotros los sacerdotes no necesitamos plata. ¿Para qué? El Señor nos provee de todo y sin necesidad de pedir. Cuando vivimos verdaderamente en la providencia de Dios, Dios nos suscita todo lo que necesitamos y más de lo que necesitamos. Pero la gente a veces nos hace muchísimo daño a los sacerdotes materializándonos. Lo que nosotros necesitamos es oración. Los sacerdotes necesitamos volver a los pies del Señor. Nosotros no necesitamos alabanzas, aplausos, nada de eso. Y si necesitamos algún reconocimiento, ya tenemos quien nos lo dé. Es el Señor. Los sacerdotes no necesitamos nada más. Lo único que necesitamos es al Señor. Es lo único. ¿Y qué tal que necesitáramos otra cosa? ¿Qué tal que nuestro corazón fuera dependiente de este mundo y de las criaturas de este mundo? Nos perderíamos. Nos perdemos. Y hay muchos fieles. Yo sé que no lo hacen con mala intención, pero engañados creen que nosotros necesitamos todo eso. Si Jesús no es el que nos llena el corazón a nosotros, estamos en nada. Y si yo tengo que depender de una criatura, estoy en nada. En nada. Estoy muy mal. La dependencia de nuestro corazón tiene que ser del Señor. Y la relación nuestra con las criaturas es para amarlas con el amor del Señor. La relación con las ovejas no es para ir a pedirles, a trasquilarles la lana y a quitarles la leche. No es para eso. Nosotros tenemos que irnos quitando esas nociones viciosas que tenemos en nuestra mentalidad de lo que es la vida sacerdotal y lo que es la vida consagrada.
El verdadero alimento que todos necesitamos es el Señor. El verdadero alimento brota del amor del Señor. El verdadero alimento está en el corazón de la Virgen. Y cuando todos nos ayudemos a eso, a estar en el Señor y con el Señor, estamos muy bien. Hay gente que aparta a los sacerdotes del Señor y se queda con ellos y terminan paganizando a los sacerdotes. Hay gente que solo le trabajan para eso, para paganizar a los sacerdotes, para paganizar a los consagrados. La gente nos puede hacer mucho bien a nosotros, pero también nos puede hacer mucho mal. La gente nos puede hacer un beneficio muy grande a nosotros los pastores, pero también nos puede hacer un daño muy grande. Y nos hacen un daño muy grande cuando nos sacan del Señor y nos hacen dependientes de ellos. Y hay gente que con el dinero, con regalos materiales, con expresiones materiales, creen que van a planificar la vida de un sacerdote. No es así. Nosotros necesitamos algo más grande que eso. Necesitamos al Señor, no necesitamos nada más. Necesitamos estar con el Señor. Necesitamos nuestra intimidad con el Señor. No nos hagan ese daño a los sacerdotes de apartarnos de la intimidad solitaria con el Señor, que la necesitamos. No nos hagan ese daño a los consagrados de apartarnos del Señor, porque nos hacen un daño muy grande. El regalo más grande que la gente le puede hacer hoy a los sacerdotes es orar por nosotros, es elevar plegarias al Señor por nosotros, llevarnos al corazón de la Virgen y al corazón de Cristo. Y es la ayuda más grande que le podemos hacer a los sacerdotes, dejarlos a los pies del Señor. Por eso, pidámosle hoy a Jesús, sumo y eterno sacerdote, que a todos nos dé una conciencia muy grande para poder entrar por la única puerta que es Él, y que todos nos hagamos dependientes de su amor, que es lo único que nos salva, es lo único que nos libera y es lo único que nos llena de fuerza y de vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.